enzimática me estoy refiriendo a el fenómeno que ocurre cuando la actividad de la enzima se detiene o para completamente por acción de un compuesto químico. Bien, ahora sí me escuchan. ¿Sí? Estoy hablando más fuerte. Entonces, ahora, ¿qué sucede ahí? ¿Qué sucede en esa parte de inhibición? En esa inhibición ocurre que por alguna acción química de un compuesto, la actividad de la enzima se detiene o se vuelve más lenta. Entonces, eso hace de que la reacción enzimática sea más lenta o se detenga completamente. Entonces, un inhibidor es una sustancia que ralentiza, es decir, que detiene el avance de una reacción o lo para completamente, ¿sí? Que la hace transcurrir más lenta o la detiene completamente. Eso se llaman inhibidores. Ahora, el inhibidor no es un catalizador, el inhibidor es una sustancia química que interfiere con la actividad de la enzima. Porque recuerden que la enzima es un catalizador, ¿sí? La enzima, digamos, modifica o aumenta la velocidad de una reacción química, pero un inhibidor lo que hace es que una sustancia química que interfiere con ese catalizador, con esa enzima. ¿Cómo interfiere él? Él puede interferir atacando su sitio activo, atacando un sitio alostérico o modificando de una forma completamente irreversible, o sea, modificando la naturaleza de la enzima. Entonces, el inhibidor no es un catalizador, es una sustancia cualquiera que tiene la capacidad de detener una reacción química, una reacción enzimática catalizada o volverla más lenta. Es decir, entorpecer la acción de una enzima. Actualmente se usan mucho los inhibidores a nivel de estudio farmacológico para estudiar, digamos, tratamientos contra algún patógeno o contra alguna enfermedad. En esta tabla que ustedes tienen en sus clases compartidas, ustedes pueden observar de que efectivamente estos medicamentos, digamos, son sustancias químicas que son inhibidores, perdón, que interfieren en la actividad de una determinada enzima. Por ejemplo, el anrubicin es un tratamiento para tratar tumores y es un inhibidor de la topoisomerasa 2, que es una enzima que se encarga de, digamos, de darle irrigación al tumor. Bien, otras, por ejemplo, como por ejemplo el celecoxib, que son inhibidores de la ciclooxigenasa 2, que es una enzima que se encarga de sintetizar prostaglandinas, que digamos que aumentan la respuesta a inflamación o dolor, que es lo que se produce en un paciente con artritis. Entonces, el celecoxib es un inhibidor de la enzima y al ser un inhibidor detiene a la producción de prostaglandinas y por ende es un excelente tratamiento contra la artritis. Y así hay una gran cantidad, por ejemplo, la torvastatina cálcica, se lo dan a los pacientes que tienen un exceso de colesterol en sangre para controlar los niveles. Ella es una inhibidora de la enzima que se encarga de sintetizar colesterol en las células. Entonces vean cómo siempre el mayor uso que tienen los inhibidores es la parte de tratamiento farmacológico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque un inhibidor detiene la actividad de una enzima, la detiene o la vuelve más lenta. Y eso hace efectivamente de que una enfermedad pueda tratarse atacando la enzima que la produce o que la potencia. ¿Bien? Hay dos tipos de inhibición enzimática dependiendo del mecanismo de acción de ese inhibidor. Hay una inhibición reversible y una inhibición irreversible. ¿Bien? Esta inhibición reversible significa que la sustancia que entra a la enzima, digamos, no daña su naturaleza, no daña lo que es la proteína. Si es reversible, quiere decir que si yo dejo adicionar ese inhibidor, la reacción se puede dar completamente. ¿Bien? Esa se llama inhibición reversible. La irreversible es aquella que modifica la naturaleza proteínica de la enzima, es decir, la daña para siempre, por así decirlo. Entonces, en este caso de inhibición reversible, la enzima puede volver a su naturaleza anterior. En irreversible, la enzima no vuelve a su naturaleza anterior. Para el caso de inhibición reversible, hay tres grandes tipos, que son inhibición competitiva, no competitiva y acompetitiva. Entonces vamos a ver estos tres casos y el último caso de inhibición irreversible. ¿Listo? Para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Inhibición competitiva. La inhibición competitiva se traduce básicamente en que el inhibidor, esta sustancia que es inhibidor, lo que hace es que evita que exista una reacción. ¿Cómo lo hace? Ella lo que hace es que se fija al sitio activo de la enzima. En esta inhibición competitiva, el inhibidor
es afín al sitio activo de la enzima. Entonces, si esta es la reacción normal, enzima, sustrato, enzimas y productos, la reacción inhibida no va a ocurrir. ¿Bien? Entonces, eso implica de que la fijación de sustrato e inhibidor es mutuamente excluyente. Si yo adiciono sustrato, se da la reacción química, pero si estudio un inhibidor, no se da la reacción química. ¿Bien? Entonces, es reversible, ¿por qué? Porque si yo adiciono más sustrato, ya el inhibidor no se va a poder pegar. Y si la enzima vuelve a hacer exactamente lo que era. Bien. Chicos, los que tienen problemas de escuchar mi voz tienen que ajustarse bien los audífonos porque estoy trabajando con mis audífonos de siempre. O denle actualizar a su página o díganle a sus familiares que se desconecten de internet un momentico para que les den ancho de banda. Bien. De todas maneras, voy a acercarme más el micrófono, bien, si tienen problemas. Hasta ahí todo entendido con la parte de inhibición competitiva, ¿sí? ¿Todos entendieron? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, como les venía diciendo, en la inhibición competitiva, el inhibidor compite por el sitio activo de la enzima. ¿Compite con quién? Con el sustrato. Es a lo que él se pega, la reacción no se da. Pero si llega al sustrato, se da reacción normal. Por eso se habla de que son mutuamente excluyentes. Si el inhibidor llega, el sustrato queda excluido. Si el sustrato llega, el inhibidor no puede entrar. ¿Eh? Entonces siempre la inhibición va a depender de qué tanta concentración de inhibidor exista. Si hay mucho inhibidor, obviamente la reacción no se va a dar. ¿Eh? Sí, voy a subir la clase a YouTube. Huawei G9 2018. No sé quién seas. Bien, entonces seguimos. Inhibición no competitiva. Esa inhibición no competitiva es un tipo de inhibición en la cual el inhibidor no compite por el sitio activo del sustrato. Él se pega por un sitio completamente diferente que se llama sitio alostérico. ¿Por qué ocurre esta inhibición? Si ustedes se dan cuenta, este esquema que está acá, esto muestra la reacción normal. Enzima, sustrato, enzima, sustrato, enzima y producto. ¿Bien? Miren que la enzima salió inalterada y el producto se obtuvo también inalterado. Pero cuando llega el inhibidor, miren que el inhibidor también se puede unir a la enzima solita por un sitio alostérico y se produce un complejo enzima-inhibidor, que lo que hace es que cuando llega el sustrato, no se va a producir la reacción porque se produce un complejo que es muy inestable. Entonces, eso ocurre ¿por qué? Porque el inhibidor ha llegado y ha modificado la actividad de la enzima. Ya la enzima no es la misma, la enzima no va a catalizar porque ha pegado en un sitio completamente diferente. Y eso cambia la conformación de la enzima. Entonces el sustrato llega, pero la reacción no se va a dar. ¿Por qué? Porque la enzima ya no tiene actividad catalítica. Pero también, si se forma un complejo enzima-sustrato y hay inhibidor, también la reacción se detiene. Entonces vean que esta inhibición es completamente dependiente de la presencia de inhibidor. ¿Bien? Y otra cosa como tal, es independiente de la concentración de sustrato. Si usted adiciona sustrato, eso no va a afectar que exista inhibición, porque la inhibición se da ya sea con la enzima sola o con la enzima y sustrato como complejo. ¿Sí entendieron esa parte? Vean que siempre, no dependiendo de la cantidad de concentración de sustrato que tú adiciones, siempre la reacción va a estar inhibida, porque es dependiente de lo que exista de inhibidor. El inhibidor es afín a la enzima solita y al complejo enzima-sustrato. Siempre que el inhibidor se pegue, no existe o no va a haber reacción. Entonces, siempre estos complejos, a medida que exista más inhibidor, se van a dar más y por ende la reacción no se va a dar apropiadamente. Chicos, ¿entendieron esa partecita más o menos o necesitan que les repita? Voy a activarlos a ustedes para que puedan hablar. ¿Quién tiene preguntas? Hablen, tranquilos. Dicen que repita. Dicen que repita en caso de la explicación. Bien, entonces, muy bien, voy a repetirles entonces. Presten atención, chicos. Entonces, como les decía, en la inhibición no competitiva, bien, por más de que usted adicione sustrato, el inhibidor va a seguir actuando. Es decir, esta inhibición es completamente dependiente de la concentración de inhibidor e independiente de la concentración de sustrato.
la fijación de sustrato inhibidor no es mutuamente excluyente, o sea, no pasa lo mismo que la parte anterior. La inhibición competitiva, si había mucho sustrato, la reacción se daba. Si había mucho inhibidor, la reacción se detenía. Pero aquí, no importa si usted adiciona sustrato, la reacción, si hay mucha inhibidor, no se va a dar, porque el inhibidor se pega a la enzima por un lugar diferente al sitio activo. O sea, es como si usted ahora tuviera un lugar adicional para poder pegarse. Vean que el sustrato puede llegar, pero llega un momento en que ya no va a llegar con la misma facilidad. La reacción no se va a dar porque el inhibidor tiene un lugar diferente al sitio activo. Entonces, no importa si usted adiciona sustrato, la reacción no se va a dar siempre y cuando exista inhibidor. Porque el inhibidor es afín a la enzima y al complejo enzima-sustrato, porque tiene un lugar diferente para poder anexionarse, no es el sitio activo. Entonces no tiene que competir, por eso se llama no competitiva. El sustrato y el inhibidor no compiten por el sitio activo. Exactamente. El sitio para el inhibidor es diferente al del sitio activo del sustrato. Entonces, por ende, él no tiene necesidad de competir. El inhibidor va a llegar a un sitio completamente diferente que siempre va a estar disponible para él. Y puede que exista sitio activo, pero ahí no va a ocurrir reacción porque si hay inhibidor, el inhibidor siempre va a pegarse en una región completamente diferente de la enzima. ¿Bien? Pero se llama no competitiva, por eso es su nombre, no competitiva, porque el inhibidor no compite con el sustrato. No tiene necesidad de competir. Entonces, a medida que usted adicione sustrato, eso no importa. Si hay inhibidor, hay una pérdida de reacción. La reacción no se va a producir. ¿Bien? Ahora sí entendieron, chicos. Bien. El tercer tipo de inhibición reversible se llama inhibición acompetitiva o incompetitiva. A veces muchos libros no tratan esta inhibición o no la hablan. Yo decidí este semestre traerla porque efectivamente sí existe. Este tipo de inhibición lo encontré en un libro de bioquímica que se llama La bioquímica de Bohinsky. Yo la manejé cuando yo estaba estudiando en mi universidad, pero es un buen libro, la verdad. Y habla de este tipo porque es un tipo de inhibición que se llama acompetitiva porque el inhibidor es afín solo y exclusivamente al complejo enzima-sustrato. Es decir, cuando el sustrato llega y se pega a la enzima, el inhibidor lo hace por otro lugar diferente y es única y exclusivamente afín a este complejo. Eso quiere decir que si usted adiciona más y más sustrato, el efecto del inhibidor se va a reforzar porque usted está dando mucho más complejo enzima-sustrato. Bien. Entonces, a medida que se incrementa la cantidad de complejo enzima sustrato para ir a productos, el inhibidor va a pegarse por un sitio completamente diferente porque es mucho más afín a este lugar, a este complejo. Y eso, en pocas palabras, hace de que si yo adiciono más sustrato, el inhibidor va a actuar con mucha más intensidad. Entonces, esto es completamente independiente de la concentración de sustrato y más bien digamos, más producida como un efecto potenciador. ¿Sí? Exacto, en este caso particular de la A competitiva, a medida que exista más sustrato, ¿cierto? El efecto del inhibidor, la no reacción se va a aumentar porque el inhibidor tiene mucho más lugar para poder actuar, porque el sustrato va llegando al sitio activo y en ese momento cuando forma el complejo, entonces la inhibición se refuerza. ¿Sí? Eso se llama acompetitiva o incompetitiva, porque en ningún momento el inhibidor está haciendo algún esfuerzo. Prácticamente él le llega todo en bandeja de plata. Que la reacción se está dando, la reacción enzimática, pero el inhibidor tiene el lugar exacto para poder fusionarse para evitar la reacción. Más sustrato refuerza el efecto del inhibidor. Y el último tipo de inhibición, la inhibición enzimática que existe, se llama inhibición irreversible. Esta inhibición irreversible, como ustedes saben, es aquella que se da de un modo en el cual la estructura de la enzima es modificada de una manera completamente irreversible. Es decir, el inhibidor ya no es, digamos, no es que no se va a unir de una manera reversible, que puede ser sacado de la enzima después de la reacción. No, este caso, este irreversible, el inhibidor se une covalentemente o de una manera no covalente, pero con una alta estabilidad. Es decir, se une a la secuencia
de proteína de la enzima y cambia su estructura y cambia su actividad completamente. Entonces, la unión del inhibidor inactiva completamente a la enzima. No importa si este se une al sustrato, también lo va a inactivar. Entonces, ejemplos, por ejemplo, de inhibidores irreversibles, el mercurio, el plomo, que son compuestos bastante tóxicos porque interfieren con las proteínas del cuerpo, compuestos de arsénico que son venenos para nuestro organismo, y ejemplos a nivel farmacológico, por ejemplo, la penicilina. Por eso es que la penicilina es un excelente antibiótico, porque inhibe de una manera irreversible que las bacterias o la pared celular de las bacterias se sintetice. Muchos antibióticos, inclusive la misma aspirina, son inhibidores irreversibles como tal a nivel enzimático, y cambian completamente la actividad o inactivan más bien la actividad de una determinada enzima. Bien, chicos, hasta el momento, ¿cómo